Vimos algunos ejemplos, comentamos el de la tromboembolia pulmonar y también el de cuerpo extraño, ¿verdad? Okay. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, así que deben poner mucha atención. Cuando lleven neumología es un tema que van a ocupar mucho, así que pues sería bueno que tengan en mente todos los puntos que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Fíjense, cuando hablamos de volúmenes y capacidades, un volumen hace referencia a una cantidad específica de aire que los pulmones pueden tener en su interior, ¿vale? Hay diferentes tipos de volúmenes dependiendo de las distintas fases del ciclo respiratorio. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho ayer que el ciclo respiratorio tiene dos fases principales, la inspiración y la expiración, ¿sale? Entonces, cuando inspiramos y expiramos, movilizamos diferentes cantidades de aire hacia el interior y exterior del pulmón. Esos volúmenes de aire que movilizamos son los distintos volúmenes que vamos a estudiar hoy. Y una capacidad hace referencia a la suma de dos o más volúmenes, ¿vale? Entonces tengan eso en mente. Capacidad es la suma de dos o más volúmenes. Y un volumen es una cantidad específica de aire que se encuentra dentro del pulmón en un momento particular del ciclo ventilatorio, ¿sale? Entonces, esos volúmenes y capacidades nos van a servir para poder evaluar la función pulmonar. Normalmente los volúmenes tienen una medida estándar, ¿sí?, que nos va a dar una orientación con respecto a si nuestros pulmones están obteniendo la cantidad adecuada de aire o no, o si obtienen menos o más aire, ¿sale? También este tipo de volúmenes y capacidades se pueden medir con un estudio que se llama espirometría. Sí, la espirometría es un estudio clínico que justamente evalúa la función pulmonar a través de la medición de estos volúmenes y capacidades. No de todos, porque vamos a ver que hay algunas excepciones, pero normalmente la espirometría nos ayuda a tener una idea de cuánto aire se está movilizando hacia el pulmón, ¿sale? Entonces vamos a ir a la presentación y en la presentación vamos a observar una tabla de los diferentes volúmenes y capacidades que vamos a encontrar a nivel pulmonar. Observen que aquí vamos a tener del lado izquierdo de la gráfica diferentes cantidades en mililitros, ¿sale? Y del lado derecho, a lo largo de toda la gráfica, tenemos diferentes curvas u ondas que representan todos esos volúmenes o cantidades de aire en particular que vamos a tener, ¿sale? El primer volumen que vamos a ver, porque vamos a iniciar con los volúmenes antes de ver las capacidades, es el volumen corriente, ¿sale? El volumen corriente hace referencia a la cantidad de aire aproximada que movilizamos con cada ventilación. Es decir, cada vez que yo hago una inspiración y una expiración, el volumen aproximado de aire que entra con una expiración normal es de 500 mililitros y esos mismos 500 mililitros son los que salen también con una expiración normal, ¿ok? Entonces, de todos los volúmenes que vamos a ver, el que se moviliza de forma normal en una ventilación, en reposo, tranquilos, es el volumen corriente, ¿sale? ¿De cuánto es aproximadamente su valor? De medio litro, ¿sale? ¿Así vamos bien con ese volumen? ¿Sí? Sale. Vamos a empezar a ver otros volúmenes más. El siguiente volumen que vamos a ver es el volumen de reserva inspiratoria, ¿sale? Si se dan cuenta, el volumen nos dice en qué fase lo vamos a encontrar. Dice de reserva inspiratoria, ¿sale? Y aquí viene una pregunta importante para todos. Cuando ustedes ventilan de manera normal, en reposo, ¿están introduciendo la mayor cantidad de aire que pueden introducir a sus pulmones o solo un poco? Solo un poco. Nadie hace inspiraciones profundas todo el tiempo. Hacemos ventilaciones que movilizan solo el volumen corriente. Pero estarán de acuerdo que si yo les digo hagan una inspiración profunda, además del volumen corriente van a meter un mayor volumen de aire, ¿sale? Ese volumen de aire que se puede introducir todavía después de haber hecho una inspiración normal en reposo, ese es el volumen de reserva inspiratoria. Por eso se le llama así, es un volumen de reserva. Podemos disponer de él si queremos hacerlo o si hace falta. ¿Cuándo vamos a poder disponer de él? Durante la inspiración, ¿sale? Entonces, para que se les quede bien todo el conjunto de volúmenes, voy a ir representando con los movimientos de mi tórax
cómo serían estos que acabamos de comentar, ¿sale? Entonces observen, lo que voy a movilizar ahora es el volumen corriente. Ahí les va, fíjense. ¿Pueden verlo? No. Es muy pequeñita la cantidad, pero fíjense lo que voy a hacer ahora. ¿Se dieron cuenta cómo se expandió el tórax? Todo ese aire que inhalé después de una respiración normal, ese es mi volumen de reserva inspiratoria, ¿sale? Entonces fíjense, ahí va una respiración normal y luego el extra, ese sería el de reserva, ¿sale? ¿Así vamos bien? Perfecto. Entonces ya vimos dos volúmenes. Vamos con el tercer volumen, que se llama volumen de reserva expiratorio. Entonces fíjense que ese volumen es como el análogo del que acabamos de ver, porque del mismo modo del que cuando hacemos una expiración de manera normal y en reposo solo sacamos el volumen corriente, si hacemos más esfuerzo podemos sacar más aire del que sale usualmente en una expiración normal, ¿sale? Ahí les va, fíjense bien, voy a hacer una inspiración normal primero, una expiración normal. ¿Ya vieron? Pero si yo parto de aquí, todavía puedo sacar más aire. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar ese extra de aire? Pásale, Roberto. Hacer fuerza con mi abdomen para aumentar aún más la presión dentro del tórax y que ese volumen de reserva pueda salir. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se definiría el volumen de reserva expiratorio? Como aquel volumen de aire que puedo sacar después de haber hecho una expiración normal. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Sale, ahorita les voy a poner ejemplos y me dicen qué volumen estoy movilizando. ¿Sale? El último de los 4 principales volúmenes que encontramos en el pulmón es el volumen residual. El volumen residual se define como el volumen que jamás se puede sacar del pulmón. ¿Sale? Los pulmones siempre van a tener una pequeña cantidad de aire que no se puede sacar. ¿Sale? A eso le llamamos volumen residual. ¿Ok? Es decir, que aunque yo haga una expiración forzada, mi pulmón siempre se va a quedar con esa cantidad de aire. ¿Va? Entonces viene el momento de la verdad. Voy a hacer diferentes movimientos ventilatorios y me dicen qué hice, ¿sale? Y qué volumen estaría yo obteniendo con ese movimiento ventilatorio. Ahí les va el primero. ¿Cuál sería ese? El de reserva, ¿cuál? Inspiratorio. Muy bien. Ahora fíjense bien. ¿Qué volumen estoy movilizando? El corriente, exactamente. Ahora, ¿qué volumen estoy movilizando? La reserva respiratoria. ¿Y cuál es el que no puedo sacar? El residual. ¿Sale? Ahí están los 4 volúmenes. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos volúmenes? ¿No? Sale. Vamos ahora con las capacidades. Les decía que una capacidad se define como la suma de 2 o más volúmenes. ¿Sale? Entonces vámonos al lado derecho de la gráfica que tienen aquí en la presentación. La primera capacidad que vamos a estudiar es la más importante y la más fácil de todas y se llama capacidad pulmonar total. Esa capacidad pulmonar total representa la suma de los 4 volúmenes que acabamos de ver. ¿Sale? Entonces, fíjense, cuando yo hago una inspiración normal, me quedo hasta el volumen corriente, ¿sale? Y cuando, además del volumen corriente, tomo el volumen de reserva inspiratorio, estoy llenando mis pulmones al máximo, ¿sale? Cuando yo lleno mis pulmones con todo el aire que le cabe, esos pulmones alcanzan la capacidad pulmonar total, ¿sale? Por eso es que decíamos que esa capacidad pulmonar total es la suma de los volúmenes que acabamos de ver, de todos, ¿sale? Y fíjense cómo ahí hay una flecha que está abarcando todos los volúmenes, señalando que todos forman la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Ahorita vamos a ver las cantidades, primero seguimos viendo a qué hace referencia cada capacidad. ¿Sale? Hay otra capacidad importante que vamos a ver a continuación, que es la capacidad inspiratoria. Si observan aquí, la capacidad inspiratoria resulta de la suma de 2 volúmenes. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 2 volúmenes que vamos a sumar cuando hablamos de la capacidad inspiratoria? El corriente y el de reserva inspiratoria. ¿Sale? Eso quiere decir que cuando yo hago una inspiración profunda, estoy obteniendo ese volumen. ¿Sale? Porque primero meto el volumen corriente, pero si ocupo el volumen de reserva inspiratorio, entonces se suma el volumen corriente y al sumar los 2 volúmenes tengo la capacidad inspiratoria. ¿Sale?
Otra capacidad importante es la capacidad residual funcional. Esa capacidad residual funcional representa la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Va de nuevo. Capacidad pulmonar total, la suma de los 4 volúmenes. ¿Sale? Capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sale? Y la capacidad residual funcional resulta de la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sale. Nos falta solamente una capacidad que se llama capacidad vital. La capacidad, ¿sí? ¿Es inspiratorio o expiratorio? Es expiratorio. ¿Sale? Fíjense. La capacidad residual funcional resulta, pueden verlo ahí en la gráfica también, de la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. ¿Sale? Cuando sumamos esos dos volúmenes obtenemos la capacidad residual funcional. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la última capacidad es la capacidad vital, y la capacidad vital representa la suma de todos los volúmenes menos el volumen residual. ¿Sale? Repito, capacidad vital es la suma de todos los volúmenes excepto el volumen residual. Es el único que no se suma. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí? El residual se ocuparía para un momento donde ya no tengamos, no podamos respirar más. No, la función del volumen residual es evitar que el pulmón colapse totalmente. Porque si tú le sacas todo el aire al pulmón, va a colapsar, sus paredes se van a adherir y ya no te va a dificultar mucho volverlo a inflar. ¿Sale? Entonces la función del volumen residual es mantener una cantidad mínima de aire dentro del pulmón para evitar su colapso total. ¿Sale? Bueno, ahora sí, vamos a ver justamente la función de cada capacidad o qué es lo que representa. Ya vimos qué volúmenes se están sumando, ¿sale? Pero ahora vamos a ver qué es lo que representa cada uno, ¿sale? Entonces, capacidad pulmonar total, la suma de los 4 volúmenes representa toda la cantidad de aire que podemos meter al pulmón, ¿sale? Vamos con la siguiente capacidad, capacidad vital. Representa la suma de todos los volúmenes menos el residual, ¿sale? Y representa toda la cantidad de aire que se puede movilizar hacia el pulmón, ¿sale? O fuera de él, ¿sale? Porque el residual no lo podemos movilizar nunca. Entonces los otros 3 volúmenes representan todo el aire que se puede mover hacia o desde el pulmón, ¿sale? La capacidad inspiratoria representa el volumen máximo que podemos introducir con una inspiración máxima o forzada. Y la capacidad residual funcional representa la cantidad de aire que queda como remanente en el pulmón, ¿sí? Antes de hacer una expiración forzada. ¿Sale? Va de nuevo. Capacidad pulmonar total representa la cantidad total de aire que puede entrar al pulmón, ¿sale? Es decir, la capacidad que tiene el pulmón de llenarse con aire, ¿sale? Todo lo que le cabe. Después, la capacidad vital es todo el volumen o toda la cantidad de aire que podemos sacar o meter del pulmón, ¿sale? En pocas palabras, el volumen de aire que se puede movilizar, ¿sale? Porque se dan cuenta, no toma como referencia el volumen residual, que es el único que nunca se va a sacar, pero los demás volúmenes o se pueden meter o se pueden sacar, ¿sale? De ahí, la capacidad inspiratoria representa la cantidad total de aire que podemos meter al pulmón con una inspiración forzada, ¿sale? ¿Por qué forzada? Porque estoy haciendo una inspiración máxima, ¿sale? Y por último, la capacidad residual funcional representa la cantidad total de aire que hay en el pulmón antes de una expiración forzada, ¿sale? Ahorita se las voy a representar para que puedan tener la imagen visible de cada capacidad y volumen, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Cada volumen, cada capacidad, qué volúmenes se suman para formar las capacidades y qué representa cada una de estas, ¿sale? ¿Sí? La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que hay en el pulmón antes de hacer una expiración forzada, ¿sale? De hecho, cuando nosotros hacemos una inspiración y expiración normal, nuestro tórax queda en reposo. Fíjense bien, voy a hacer una inspiración y expiración normal. Ahí ya terminé, se dan cuenta que ahí queda en reposo mi tórax.
Cuando mi tórax queda en reposo después de una expiración normal, caigo en la capacidad residual funcional, ¿sale? A la capacidad residual funcional se le llama el punto de equilibrio del aparato respiratorio, porque cuando terminamos una expiración normal, lo único que queda dentro del pulmón es el aire disponible para hacer una expiración forzada, ¿sale? La forma más fácil de entender esto es que lo vean, así que lo voy a hacer enfrente, ¿sale? Pongan mucha atención. Les voy a ir diciendo qué movimiento hago, ¿sí? Primero los volúmenes y luego me van a decir qué capacidades y así lo vamos a ir practicando, ¿sale? Entonces fíjense, estoy haciendo una ventilación normal. Acuérdense que la ventilación abarca inspiración y expiración, ¿sale? Fíjense, ahí va. Ese volumen de aire que entró y salió, ¿cuál es? Corriente. El corriente es el que se está moviendo con cada ciclo ventilatorio normal. Va otra vez, fíjense bien, ¿sale? Ese volumen corriente. Ahora, ¿qué volumen voy a tomar ahora? Fíjense bien, estoy haciendo una movilización de volumen corriente primero, ¿sale? Ahora, si yo hago esto, ¿qué volumen tomé además del corriente? El de reserva inspiratoria. Ahí ya quedó bien, ¿sale? Ahora voy a hacer una inspiración y expiración normales, ¿sale? Ahora voy a sacar más aire. Ese volumen que salió, ¿cuál fue? El de reserva expiratorio. ¿Cuál nunca pude mover? Residual. El residual. Ese siempre se quedó en el pulmón, nunca lo voy a poder sacar, ¿sale? Así queda bien los volúmenes. Ahora me van a decir qué capacidad representa lo que estoy haciendo. Ahí les va. Ahí mis pulmones tienen todo el aire que pueden llenar. ¿Qué capacidad tengo? Pulmonar total. Muy bien. Fíjense, ¿qué inspiración estoy haciendo? ¿Inspiración normal o profunda? La profunda, ¿qué capacidad también estoy ocupando ahí al hacer una inspiración profunda? La capacidad inspiratoria, ¿sale? Ahora bien, si yo hago esto, fíjense, ahí les va, voy a hacer una inspiración profunda. Ahí termino en la capacidad pulmonar total, pero también obtuve la capacidad inspiratoria, ¿sale? Ahora fíjense lo que va a pasar. Voy a partir de la capacidad pulmonar total y voy a hacer una expiración forzada, ¿sale? Ahí les va. ¿Con qué volumen me quedé? El residual. Con el residual, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces sí queda clara la capacidad pulmonar total y la inspiratoria, ¿sale? La pulmonar total, todo lo que le cabe. La inspiratoria, todo lo que puedo mover en una inspiración forzada, ¿sale? Vamos a ver la capacidad residual funcional. Fíjense bien. ¿Cómo sé cuándo estoy en capacidad residual funcional? La respuesta es cuando termino un ciclo ventilatorio normal. Fíjense bien, al hacer una inspiración y expiración normal, ahí estoy en capacidad residual funcional, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo único que queda dentro de mis pulmones es el aire que yo podría movilizar con una expiración forzada, ¿sale? Fíjense bien, ahí les va. De nuevo, un ciclo ventilatorio normal. El aire que voy a sacar ahora, ¿sale? ¿Qué volumen fue? El de reserva expiratorio. ¿Cuál es el que no pude sacar? El residual. ¿Y cómo se le llama a la suma del residual que no pude sacar y el de reserva expiratorio que saqué? Residual funcional. La capacidad residual funcional. Y si se dan cuenta, era el aire que me quedaba después de hacer una expiración normal, antes de hacer una expiración forzada. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la clave para distinguir la capacidad residual funcional. Es el volumen de aire con el que me quedo después de un ciclo ventilatorio normal, antes de hacer una expiración forzada. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esos son los principales volúmenes y capacidades. Ahora, dense cuenta que cada volumen y capacidad tiene una medida. ¿Sale? Lo que tienen que aprenderse aquí, ¿qué creen que sea más conveniente? ¿Aprender las capacidades o aprender los volúmenes en cuanto a su valor? Los volúmenes, porque si sé el valor de los volúmenes, puedo sumarlos y obtengo las capacidades, ¿sale? Entonces, no se aprendan las capacidades, porque si no, pues no van a saber qué onda, ¿sale? Apréndanse el valor de los volúmenes, ¿sí? Ahorita vamos a hacer ejercicios, fíjense bien. ¿Cuánto vale normalmente el volumen corriente? 500 mililitros o medio litro, ¿sale? El valor normal o el más, digamos, común del volumen de reserva inspiratorio es de 3.1 litros, ¿sale? O 3100 mililitros. Ese es el valor más común o el valor máximo que podemos encontrar
del volumen de reserva inspiratorio, ¿sale? Entonces llevamos volumen de reserva inspiratorio 3100 mililitros, volumen corriente 500 mililitros, ¿sale? El siguiente volumen, que es el de reserva expiratorio, 1200 mililitros, ¿sale? Y el residual también son 1200 mililitros. Esos son los 4 valores que tienen que aprenderse. Si se dan cuenta, el residual y el de reserva expiratorio valen lo mismo, ¿sale? El corriente son 500 mililitros y ya lo único que queda grande y más complejo es el volumen de reserva inspiratorio, que son 3100. Ahora, ¿cuánto es 3100 más 500? 3600. 3600 más 1200, 4800. Y 4800 más 1200, 6000. Entonces, cuando yo sumo los 4 volúmenes, ¿cuál sería el valor de mi capacidad pulmonar total? 6000, que es justamente lo que estamos viendo aquí en la gráfica. 6000 mililitros es el total máximo de aire en volumen que le puede caber a los pulmones, ¿sale? 6 litros de aire, ¿sale? Pareciera que es poquito, ¿no? Pero realmente es una gran cantidad y de hecho puede incrementar la cantidad de aire que entra a nuestro organismo, no tanto porque le metamos más al pulmón, sino por la frecuencia respiratoria, como en un momento vamos a ver, ¿sale? Pero bueno, entonces ya se dieron cuenta que al saber el valor de los volúmenes, cuando yo sumé los 4, obtuve la capacidad pulmonar total, ¿sale? ¿De cuánto sería la capacidad vital si yo sé que debo sumar todos menos el volumen residual? 5000. De 4800, ¿sale? A 6000 le resto 1200, me da 4800, ¿sale? ¿Por qué le resté a 6000 1200? Porque a la capacidad pulmonar total, si yo le quito el volumen residual, me queda la capacidad vital, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora, la capacidad inspiratoria resulta de la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto vale cada uno? El de reserva inspiratorio, 3100, y el corriente, 500. ¿Cuánto tendría que valer la capacidad inspiratoria? 3600, que es justo lo que está valiendo ahí, ¿sale? Y por último, la capacidad residual funcional representa la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. ¿Cuánto valen los dos? 1200 cada uno. ¿Cuánto tendría que valer la capacidad residual funcional? 2400. Entonces, si se dan cuenta, con que ustedes sepan qué volúmenes forman cada capacidad y sepan el valor de los volúmenes, también obtienen el valor de las capacidades, ¿sale? Como que todavía se quedó así como de... No sabe, no, hombre, Me ya. confundí y dijo, se me hice 300 y todo está tachoneado. ¿Cuánto es 3100 más 500? 10000. Bueno, aguas ahí con su aritmética, porque estos números son, pues son enteros y de gran tamaño, ¿no? Entonces, no les puse 3725.42, ¿no? A ver, para que tengan cuidado, ¿va? Bueno, entonces, ya que vimos cuáles son los volúmenes, cuáles son las capacidades y cuánto vale cada uno, ¿sale? Ahora vamos a hablar de un término que se llama de la siguiente manera: la ventilación minuto, ¿sale? Ahora bien, ¿qué es la ventilación minuto? Fíjense bien, la ventilación minuto es la cantidad de aire que llega a nuestros pulmones en un minuto, ¿sale? Y podemos calcularla a través de la siguiente fórmula. Fíjense bien, vamos a poner acá a la ventilación minuto como Vm, ¿sale? Es una fórmula muy sencilla, no crean que es como la de Poisson, y demás. Fíjense bien, No, pero es que necesitamos ustedes equipo como mismos, ahora para que vean que no es tan difícil, van a deducir cómo se obtiene esta fórmula. ¿Sale? De todos los volúmenes, ¿cuál es el único que se mueve con cada ventilación normal? El volumen corriente. Entonces, ¿qué necesito conocer para saber cuánto aire le llega a mi pulmón en un minuto? El valor del volumen corriente. ¿Y qué más necesito saber? La frecuencia respiratoria. Ahí está. Entonces, el volumen minuto se obtiene multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Sale? Ahí está. Frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Sale? Al volumen corriente también se le llama volumen tidal, por si llegan a verlo en algún lado. ¿Sale? Es lo mismo. Ahora bien, supongamos que
ustedes conocen la frecuencia respiratoria normal. ¿De cuánto es? 12 a 20. ¿De cuánto? 12 a 20. Bueno, 12 ya es un poquito limítrofe. Lo común es de 16 a 20, ¿sale? Lo más común. 12 se puede considerar común bajo ciertas circunstancias, ¿sale? Pero es un poquito más raro. En los pacientes adultos es más común que sea de 16 a 20, ¿sale? Lo más frecuente. Ahora bien, vamos a agarrar un punto entre esos números. Supongamos que tienen un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, ¿sale? ¿Cuánto vale normalmente el volumen corriente? 500 mililitros, ¿vale? Entonces tengo 18 respiraciones por minuto y lo voy a multiplicar por 500. ¿Cuánto es 18 por 500? 9.000. 9.000. Entonces, ¿cuál será mi ventilación minuto? 9.000 litros pasan a mi pulmón por cada minuto, ¿sale? Entonces, 9.000 litros o mililitros, ¿no? 9 litros, ¿sale? Entonces, en un minuto, con el volumen corriente, están movilizándose a mis pulmones 9 litros en un minuto, ¿sale? Ahora imagínense que esa persona empieza a hacer ejercicio, su frecuencia respiratoria se va hasta las 30 respiraciones por minuto. ¿Sí? ¿De cuánto sería? Si mantiene el mismo volumen corriente. 15.000 mililitros. Serían 15 litros, ¿no? Entonces vean cómo podemos incrementar la cantidad de oxígeno que captamos del aire, ¿sale? Porque al tener una mayor cantidad de aire en el pulmón, pues obviamente hay mayor cantidad de oxígeno, ¿sale? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Sale, entonces así podemos calcular la ventilación minuto, ¿ok? Ahora bien, aquí vamos a hablar de algunos aspectos importantes y el más importante es el siguiente. El volumen corriente, cuando entra al aparato respiratorio, todo el volumen corriente llegará a los pulmones, es decir, de esos 15.000 y 9.000 mililitros que calculamos, los 9.000 y 15.000 llegarán verdaderamente a los pulmones. No. ¿Dónde se queda una parte del aire? Ayer se los comenté cuando vimos las alteraciones de la ventilación-perfusión. En la vía aérea de conducción. En la vía aérea de conducción, gran parte del aire se queda en la vía de conducción, no llega a los alvéolos, ¿sale? A eso se le llama espacio muerto anatómico, a la parte de la vía de conducción donde el aire se queda ahí, pero no llega a los alvéolos porque no se está haciendo un intercambio gaseoso, ¿sale? Entonces, quiere decir que verdaderamente de esos 9.000 mililitros y 15.000 mililitros, no todo está llegando al pulmón, ¿sale? ¿Cómo le podemos hacer para saber cuál es la cantidad real que está llegando de aire a los pulmones? ¿Qué tendríamos que restarle al volumen corriente? ¿El valor de qué? El valor del espacio muerto, ¿sale? Si yo al volumen corriente le resto el valor del espacio muerto, ahora sí me queda la cantidad que verdaderamente está llegando hasta mis pulmones, ¿sale? Normalmente se tiene un valor estandarizado del valor del espacio muerto que es de 150 mililitros aproximadamente, ¿sale? Entonces, quiere decir que de los 500 mililitros que movilizo con cada ventilación, solamente 350 alcanzan verdaderamente al pulmón y los otros 150 se quedan distribuidos en la vía de conducción, ¿sale? Por eso vamos a ver otro término que es el de la ventilación alveolar, ¿sale? La ventilación minuto nos dice la cantidad de aire que movemos en dirección hacia los pulmones en un minuto, pero la ventilación alveolar nos dice la cantidad de aire que verdaderamente llega hasta los alvéolos en un minuto, ¿sale? Y para poder calcular la ventilación alveolar, lo único que hay que hacer es restarle al volumen corriente el espacio muerto, ¿sale? Entonces, en esta primera cuenta que habíamos hecho, si yo le resto 500, 150, me quedan 350. Entonces, van a ser la misma operación, pero en vez de que sean 500 con 350. ¿Cuánto les da 18 por 350? 6.300. ¿Cuánto, no? 6.300. 6.3 litros, ¿no? ¿Y antes cuánto nos había dado? 9 litros. Quiere decir que de los 9 litros, en un minuto solamente 6.3 llegaron a los alvéolos y lo demás en cada ventilación se fue quedando en la vía, ¿sale? Y nunca llegó a los alvéolos, ¿ok? Hagan la otra, ¿cuánto es 30 por 350?
10.500. 10.5 litros, ¿no? Y antes, ¿cuánto nos había dado? 15. Entonces, 4.5 litros se fueron quedando en la vía aérea, jamás llegaron a los alveolos, ¿sale? Esos dos conceptos es muy importante que los tengan. Ventilación minuto, ventilación alveolar y que lo sepan calcular, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Ahora, viene otro dato importante. El espacio muerto que vimos fue el espacio muerto anatómico. Pero hay otro espacio muerto que se llama espacio muerto fisiológico, ¿sale? ¿Por qué? Porque además de que la vía aérea de conducción se queda con aire, ¿se acuerdan que veíamos ayer en la relación ventilación-perfusión que no es igual la ventilación y la perfusión en las bases y en los vértices, ¿sale? ¿Dónde había más perfusión? En las bases. Habíamos visto que en el vértice predominaba la ventilación. Eso quiere decir que tenemos fisiológicamente también espacio muerto principalmente en el vértice de los pulmones, porque va a haber zonas que van a estar ventiladas pero que no reciben una muy buena perfusión, ¿sale? Entonces el espacio muerto fisiológico va más allá, no solo se queda en la vía de conducción, sino que también llega a la zona respiratoria donde aunque hay oxígeno y aunque hay aire, no se da el intercambio gaseoso porque no hay perfusión adecuada, ¿sale? Entonces existe el término de espacio muerto fisiológico y ese se calcula con una fórmula que viene ahí, ¿sale? Esa fórmula se ve media fea la que aparece ahí, pero es una fórmula sencilla, ¿sale? Les voy a explicar en qué consiste cada uno, ¿sale? La letra B con la UD, con la D, perdón, la BD, se los voy a poner acá. Eso significa espacio muerto fisiológico, ¿sale? Y fíjense que la fórmula nos dice lo siguiente: el espacio muerto fisiológico, que es VD, es igual a, ¿qué significará BC? Volumen corriente. Volumen corriente. Entonces, para poder saber cuál es el espacio muerto fisiológico, necesito el volumen corriente, ¿sale? Después hay un cociente, ¿sí? Que tenemos así. ¿Vale? Esas letras que vemos ahí hacen referencia a lo siguiente. El PaCO2 es la presión alveolar de CO2, es decir, la cantidad de CO2 que hay en el alveolo, ¿sale? El PeCO2 es la cantidad de CO2 que hay en una expiración, ¿sale? Y si se dan cuenta, abajo vuelven a tener a la presión o la cantidad de CO2 que hay en el alveolo, ¿sale? Para que se aprendan la fórmula, fíjense, pueden aprendérselo así. Espacio muerto fisiológico es igual a volumen corriente multiplicado por el cociente. ¿Sale? ¿Qué cociente? Paco menos Peco sobre Paco. ¿Sale? Y así ya se van a acordar. Paco menos Peco sobre Paco. ¿Sale? Entonces, Paco, ¿qué es? La cantidad de CO2 en el alveolo. Peco, ¿sí? No quiere decir que yo sea pecador, pero para que se acuerden, ¿sale? No, porque si tú haces eso vas a alterar el cociente, ¿sale? Peco es la cantidad de CO2 que hay en una expiración, ¿sí? Por ejemplo, hay un aparato que se llama capnógrafo. El capnógrafo mide la cantidad de CO2 que hay en una expiración, así lo pueden obtener, ¿sale? ¿Y cómo creen que puedan obtener la cantidad de CO2 que hay en el alveolo? Fíjense bien, la cantidad de CO2 en el alveolo debe ser igual a la cantidad de CO2 que hay en la sangre, porque la sangre venosa es la que va a llegar al alveolo y van a tener la misma cantidad de CO2. Pueden hacer una gasometría, ¿sale? En la gasometría pueden saber cuántos CO2 tienen, ¿sale? Y pueden saber también con el capnógrafo cuánto CO2 hay en la expiración, ¿sale? Esa PaCO2 también se puede considerar como la presión arterial de CO2, que en teoría debería ser igual a la que hay en el alveolo por el intercambio que existe, ¿sale? Entonces, vamos a hacer ese cambio de alveolar por arterial para que se acuerden, ¿sale? Y sepan que en la gasometría lo pueden obtener, ¿ok? Entonces, les voy a anotar abajo qué significa cada uno, porque ya vi que andan así como que con la señora de los símbolos matemáticos que ven así el Paco, Peco por todos lados, ¿vale? Entonces, ahí les van. PaCO2
Recuérdenlo como la cantidad de CO2 en la sangre arterial, que va a ser igual a la cantidad de CO2 en nivel alveolar. ¿Vale? Vean, se confunden porque no razonan. Razonan las cosas. Tengo aquí un alveolo. ¿Vale? ¿El alveolo con quién se relaciona? Con los vasos. Con los vasos. ¿Con qué vasos? Con la arteria, los vasos de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, la sangre que está aquí es la sangre de la arteria pulmonar, ¿sale? Y después se va a continuar con la sangre de las venas pulmonares que llevan la sangre hacia el corazón, ¿sale? Entonces, la cantidad de CO2 que tengo aquí es la cantidad de CO2 a nivel de la arteria pulmonar, ¿sale? Y sería la misma que voy a tener acá porque la cantidad de CO2 en el alveolo siempre trata de equilibrarse con la de la arteria, ¿sale? Si yo conozco la cantidad de CO2 en la arteria, pues voy a conocer la cantidad de CO2 que va a haber en el alveolo, porque casi siempre tratan de alcanzar un equilibrio, ¿sale? Entonces, para que no se compliquen, porque si nos metemos en más cosas, vamos a empezar así, divagar, ¿no? Entonces, Paco solo es la cantidad de CO2 que hay en la arteria, ¿sale? O a nivel arterial pulmonar, ¿sale? Peco, ¿sí?, hace referencia a la cantidad de CO2 en la expiración. ¿Sí? De ahí es donde sale la E de expiración y la A de arterial, ¿sale? Presión arterial de CO2, presión expiratoria de CO2, eso es lo que significa Paco y Peco. Pero para que no digan presión arterial, presión expiratoria, nada más acuérdense de la cosa más simple, ¿sale? El CO2 en la arteria pulmonar y el CO2 en la expiración, y se acabó, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo pueden obtener la presión arterial de CO2? Les había dicho que ahí pueden pedir una gasometría. ¿Sí? Una gasometría es una medición de gases en la sangre, ¿sale? Y el CO2 es un gas que está en la sangre, entonces si pido una gasometría, ahí me va a decir de cuánto es el valor del CO2, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay, bueno, cuál es entre la gasometría arterial y venosa? La concentración de los gases. Por ejemplo, si te interesa saber cuál es la presión parcial o la cantidad de oxígeno, ¿qué le pedirías a tu paciente? ¿La arterial o la venosa? La arterial, porque es donde hay más oxígeno. Y si el oxígeno está bajo a nivel arterial, no es normal. Pero de por sí el oxígeno ya está bajo a nivel venoso, ¿sale? Entonces, pues ahí no te va a decir mucho. Pero si te interesa saber la cantidad de CO2, ¿qué podrías pedir mejor? ¿Algo venoso o algo arterial? Venoso. Algo venoso. Acuérdense que la sangre venosa es la que va por la arteria pulmonar, ¿sale? Entonces, si yo quiero saber cuál es la cantidad de CO2 en la arteria pulmonar, pues necesito saber, ¿sí?, cuál es la cantidad de CO2 en sangre venosa. Entonces, dependiendo del gas que quieran estudiar, es el tipo de gasometría, ¿sale? Arterial o venosa. Arterial cuando quieren estudiar el oxígeno, venosa cuando quieren estudiar más el CO2. Pero también en el CO2 es importante que conozcan sus niveles a nivel arterial. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos intercambio y transporte de gases. Van a saber cuál es la cantidad normal de CO2 en sangre arterial, venosa, la cantidad de oxígeno en sangre arterial y venosa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ahora, lo único que quiero que capten es esta parte para que sepan cómo obtener el volumen del espacio muerto fisiológico. ¿Sale? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Ya me di cuenta que las matemáticas no son lo suyo, les da miedo todo, ¿sale? Por eso estudian medicina, típica frase, ¿no? Pero bueno, entonces, ya que les expliqué en qué consiste eso, van a hacer este ejercicio, van a pensar un ratito, ¿sale? Les voy a dar 5 minutos y a ver si logran calcular las cosas que dice ahí, ¿sale? Y si no pueden, pues ya lo explicamos ahorita, pero primero quiero que lo intenten ustedes, ¿vale? Les leo el ejercicio que tenemos acá. Tiene un hombre que tiene un volumen corriente de 550 mililitros, ¿sale? Ahí está en la presentación, por si quieren ver, ¿sale? Y tiene una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto. Ahí ya les estoy dando la cantidad de CO2 que hay en la sangre arterial, ¿sale? Y ya les estoy dando la cantidad de CO2 que hay en el aire expirado, ¿sale? Ya les dije que es lo que les acabo de proporcionar. Tienen que calcular la ventilación minuto y la ventilación alveolar, pero no van a usar el valor que les di del espacio muerto, van a ocupar el valor calculado del espacio muerto fisiológico, ¿vale? Entonces, les doy 5 minutos, inténtenlo. Pueden hacer equipo si quieren. Hacemos equipo. Los 30.
calcular el espacio muerto. Pues es que para la ventilación alveolar es volumen de corriente por el volumen del espacio. Creo que ya lo tengo, ¿Sí? creo. El espacio muerto es de 135. Dice cuando lo tengan para que vayamos corroborando, ¿sale? Nos quedan 3 minutos. ¿Qué tenemos que calcular? Ahí dice la ventilación minuto y la ventilación alveolar, lo que acabamos de ver. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a ver. Ya. ¿De cuánto les dio la ventilación minuto? 7700. De 7.7. Lo único que había que hacer era multiplicar frecuencia respiratoria por volumen corriente. ¿Sale? Ese volumen que obtuvieron es en teoría el volumen que se moviliza hacia el pulmón en un minuto, pero no es el que llega verdaderamente al pulmón. Ese es el de la ventilación alveolar. Ahora, ¿cómo dijimos que calculamos la ventilación alveolar? ¿Qué hay que hacer al Una volumen resta. corriente? Hay que restarle Hay que restarle el el valor del espacio espacio muerto. muerto. ¿Sale? ¿Y de cuánto les dio el espacio muerto? 137.6. De 137 mililitros. ¿Cómo lo hicieron? Había que restar 40 menos 30, que es Paco menos Peco, y les da 10. ¿Cuánto es 10 entre 40, que es Paco? 0.25. Punto 25. Punto 25 por 550 les da 137. ¿Sale? Ya que conocen el espacio muerto fisiológico, aquí no hay que restárselo al volumen corriente. Y el resultado lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria y tienen la ventilación alveolar. ¿De cuánto les dio? De 5775. 5.7. ¿Sale? Entonces, este ejercicio, ¿sí? Lleven solo, tomen una captura, analícenlo, repasen los volúmenes que vimos hoy, las capacidades, ¿sale? Y el lunes, después de la revisión del examen, vamos a hacer otro ejercicio como este, ¿sale? Para que repasen el cálculo de la ventilación minuto y la ventilación alveolar, ¿sale? Y del espacio muerto fisiológico, ¿va? Bueno, entonces el lunes nos vemos para hacer esto y mañana para el examen, ¿va? Por ahí escuché un sonido de muerte. No se estresen por su examen, si lo estuvieron estudiando todo y no lo dejaron todo para el final, les va a ir bien. Ya. Pero si lo dejaron todo para el final, no les va a entrar todo bien. Entonces, pues, espero que hayan gustado. Pues si lo vimos, puede venir. ¿Qué? No sé, a lo mejor les pongo ahí como con 20 patrones. Ay, no. Primero, ¿en qué nivel están? ¿Ya llevaron cardiología? No. No. ¿Ya están siendo cardiólogos, internistas? Te estudian el tercer semestre, ¿creen que les voy a poner un caso así mega difícil? Sí. Pues no. Sí. Los voy a poner a lo que ustedes deberían saber para este semestre. Y les dije durante las clases de electro que es lo que deberían saber como mínimo hacer con un electrocardiólogo. ¿Sale? Entonces, no hagan como mis doctorados de primer semestre que les piden hacer un caso clínico y hacen uno de un encefalocele frontonasal. No sé qué. Pues no, váyanse a lo que debe ser el nivel.